Sean todos y todas bienvenidos al mejor canal. En esta entrega te presentaremos los 10 terremotos más catastróficos conocidos. Terremoto de Shaanxi de 1556, este ha sido el que más muertes ha causado. Este es el terremoto que más víctimas ha tenido en la historia reciente de la humanidad. Murieron aproximadamente 830.000 personas. Ocurrió cerca de Huaxian, en la región china de Shaanxi, en la mañana del día 23 de enero de 1556 y no se sabe con exactitud cuál fue su magnitud, pero se sitúa en torno a 8 grados en la escala Richter. Afectó a 7 provincias cercanas, causando daños hasta una extensión de 430 kilómetros desde el epicentro. Los cronistas de la época relatan que el sismo provocó que montañas y ríos cambiaran de lugar, los caminos desaparecieran y surgieran valles y acantilados. El temblor sísmico provocó el derrumbamiento de las casas. Los muros, templos y el suelo se hundieron 3 metros, abriéndose en grandes fisuras. Se calcula que en las provincias más afectadas llegó a morir el 60% de la población. Terremoto de Lisboa de 1755. A partir de este se inicia la sismología moderna. El sábado 1 de noviembre de 1755, Día de Todos los Santos, amaneció como cualquier otro en la capital de Portugal. A las horas 10 de la mañana, muchos de sus 275.000 habitantes se encontraban en la iglesia. En ese momento, se sintió el primer temblor, dando comienzo al desastre que acabaría con la vida de 70.000 personas. Este es uno de los peores terremotos de la historia. Hubo 3 temblores, que duraron unos 10 minutos en total. Aunque Lisboa fue la ciudad más dañada por el terremoto, no solo afectó a Portugal. Sus efectos se sintieron también en el norte de África y en el suroeste español, así como en Francia, Suiza y el norte de Italia. La oscilación del nivel del agua que se sintió incluso en Finlandia sugiere una magnitud de aproximadamente 9 en la escala Richter. Terremoto de San Francisco, 1906, este dio inicio al estudio científico de los sismos en Estados Unidos. Uno de los terremotos más destructivos de la historia tanto en el aspecto humano como en el material, tuvo lugar en San Francisco en 1906. Tuvo una magnitud de entre 7,5 y 8 grados en la escala Richter, y para muchos es considerado el precedente del denominado Big One. El conocido Big One supondrá uno de los peores terremotos de la historia que afectará principalmente a los Estados Unidos. Pero no te asustes, ya que los científicos prevén que este fenómeno no se producirá hasta dentro de 3.000 años. En la madrugada del 18 de abril de 1906, la ciudad de San Francisco, California, despertó con uno de los sismos más destructivos de su historia, el cual provocó la muerte de más de 3.000 personas, según una revisión realizada en 2005, la destrucción de 28.000 edificios y la pérdida de sus hogares a más de 225.000 personas. La gente tuvo que ser evacuada por transporte marítimo y la mayoría vio cómo perdía a sus familiares, casas y negocios. El Gran Terremoto de Chile de 1960, el más fuerte jamás registrado. También conocido como el Terremoto de Valdivia, sucedió el domingo 22 de mayo de 1960, a las 3:11 de la tarde, hora local, con una magnitud de 9,5 en la escala sismológica de magnitud de momento con una duración de 3,5 minutos observados, y 14 minutos en su registro geológico. Es el mayor sismo que se conoce. Su epicentro se situó en la ciudad de Valdivia. A consecuencia del sismo se produjo un tsunami que afectó al Océano Pacífico, y la erupción del volcán Puyehue. En los días anteriores se sucedieron una serie de movimientos sísmicos, principalmente el del 21 de mayo en Concepción de magnitud 7,75, que había alertado a la población de lo que podía suceder, por lo que se estima que el número de víctimas podía haber sido incluso mayor. Aún así el total de víctimas mortales superó los 1.655 y al menos 2 millones de personas damnificadas. La mayoría de las víctimas y los daños fueron a causa del gran maremoto que arrasó las costas de Chile desde Lebu a Puerto Aysén, con olas que alcanzaron los 11,5 metros de altura y se llevaron las casas tierra adentro hasta 3 kilómetros. También hubo víctimas mortales en otros países, 61 en Hawái, 138 en Japón y 32 en Filipinas por los efectos del tsunami. El terremoto de Tanshan, China, 1976, el segundo más mortífero. Tanshan está situada en el norte de China,
150 kilómetros al este de la capital, Beijing, cerca de la costa. La región se encuentra en la unión de dos zonas sísmicas, la de Yanshan y la de Candong. La actividad sísmica en esta zona es bastante común y relativamente alta. El terremoto de 1976 fue uno de los más grandes ocurridos en años recientes y probablemente el segundo más mortífero que se conoce. Es imposible saber esto con seguridad, puesto que hasta 3 años después del suceso no se hicieron públicos fuera de China datos al respecto. Probablemente nunca se conocerá con exactitud el número de víctimas, que oscilan entre 240.000 y 700.000. Ocurrió el 28 de julio a las 3:42 de la mañana, hora local, y registró una magnitud de 7.5 en la escala Richter. Fue seguido de otro 15 horas más tarde, lo que dificultó el rescate de los supervivientes. La mayoría de las personas estaban dormidas, ignorantes al desastre, por lo cual no tuvieron tiempo de protegerse. El terremoto de Turquía 1999, ocurrió a las 3:01 de la madrugada del 17 de agosto de 1999, hora local. El epicentro se sitúa a 11 kilómetros al sureste de la ciudad de İzmit, en el sistema de fallas del norte de Anatolia. Duró 37 segundos y tuvo una magnitud de 7,6 en la escala Richter. El temblor sísmico causó además un tsunami en el mar de Mármara que formó una ola de 3 metros de altura. Las cifras oficiales alcanzan las 17.127 víctimas mortales, y alrededor de 500.000 de personas sin hogar, aunque el total se incrementa si se tienen en cuenta a las personas que en el siguiente invierno murieron a causa de las condiciones de frío y pobreza, ya que estaban viviendo en la calle en pésimas condiciones. La ciudad de İzmit fue gravemente dañada con pérdidas económicas que se estiman entre 2 y 6.5 millones de dólares en las ciudades de Estambul, Kocaeli y las provincias de Sakarya. Terremoto del Océano Índico de 2004, el tsunami más destructor. Conocido por la comunidad científica como el terremoto Sumatra-Andamán, y en el mundo anglosajón como el Boxing Day Tsunami, tuvo lugar el domingo 26 de diciembre de 2004, a las 07:58 de la mañana, hora local, con epicentro submarino en la costa oeste de Sumatra del Norte, Indonesia. Este es uno de los mayores temblores sísmicos desde 1900, con una magnitud de 9,1 grados en la escala sismológica de magnitud de momento, y una duración entre 8 y 10 minutos. En total murieron o desaparecieron 227.898 personas, y sobre 1.7 millones de personas fueron desplazadas por el terremoto o por los daños provocados por el tsunami que llegó a formar olas de hasta 30 metros. Se considera el 9º desastre natural más mortal de la historia moderna de la humanidad. Afectó a 14 países del sur de Asia y el este de África, pero principalmente a Aceh, Indonesia, Sri Lanka, Tailandia, Singapur y las Maldivas. El terremoto de Haití de 2010, una de las mayores catástrofes humanitarias. El terremoto de Haití ocurrió el 12 de enero de 2010 a las 6:53 de la tarde, hora local, con una magnitud 7.0. El epicentro se situó tierra adentro, cerca del pueblo de Leogán, a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital de Haití. También se registraron una gran cantidad de réplicas, 52 en los 12 días siguientes, algunas incluso alcanzaron los 5,9 grados de intensidad. Se trata del más fuerte registrado en la zona desde 1770. El sismo se sintió en Cuba, Jamaica y República Dominicana. Se calcula que el número total de víctimas mortales alcanza la tremenda cifra de 222.570. El número de heridos se sitúa en torno a los 250.000 millones de personas sin hogar. La tragedia fue tan grande que se considera una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia. Las zonas más afectadas son las de Puerto Príncipe y Jacmel. Muchos de los edificios emblemáticos de la ciudad se derrumbaron o quedaron muy dañados. Entre ellos se incluyen el Palacio Presidencial, el edificio de la Asamblea Nacional, la Catedral de Puerto Príncipe, y el edificio de la ONU. Terremoto de Chile, 2010, este ha sido el segundo más fuerte en el país. El sismo que se produjo el sábado 27 de febrero a las 3:30 de la madrugada hora local dejó al menos 528 muertos, muchos heridos y más de 500.000 casas dañadas en la zona de Concepción Valparaíso. Sus efectos se sintieron en Chile y Argentina, así como también en partes de Bolivia, sur de Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay.
Alcanzó 8.8 en la escala sismológica de magnitud de momento y su epicentro se localizó en el mar chileno frente a la costa de Maule, provocando también la aparición de tsunamis. El terremoto se generó en el borde convergente entre la placa de Nazca y la sudamericana. La ruptura de la falla empezó a un nivel muy profundo bajo la costa y se extendió hacia el oeste, el norte y el sur. Mientras se extendía, el deslizamiento de la falla provocaba los temblores. También afectó al fondo marino, provocando el tsunami. Terremoto de Yushu, China, 2010, solo 2 años después del sismo que asoló Sichuan. El sismo ocurrió el miércoles 14 de abril a las 7 de la mañana, hora local, en el sur de la provincia china de Qinghai, como resultado de un deslizamiento horizontal al este de la placa tibetana. Sucedió varios cientos de kilómetros al norte de la frontera entre las placas de India e Eurasia, donde la placa india se mueve hacia el norte con respecto a la de Eurasia a razón de aproximadamente 46 milímetros al año. En esta región la placa tibetana se extiende y traslada en dirección este-sureste en una amplia zona. Basándose en la localización, profundidad y tensor momento sísmico, el sismo de la provincia de Qinghai refleja la interacción de estas fuerzas tectónicas, dominadas aquí por el movimiento en dirección sur de la falla de Yushu. El epicentro se situó a 30 kilómetros de la ciudad de Gigu, en tierras cercanas a la comunidad del Tíbet, y a unos 240 kilómetros de Kamdo, en una zona escasamente poblada en la placa tibetana en la que hay sismos regularmente. El terremoto fue precedido por una sacudida previa y fue seguido de varias réplicas, 4 de ellas con una magnitud superior a 5, incluyendo una de 5.8 a 4 kilómetros de profundidad el 14 de abril. Ya sabes, si este vídeo ha contribuido a tus conocimientos, compártelo con tus amigos, dale me gusta y suscríbete al canal para que recibas mis vídeos todas las semanas.